me logra comprender. En el libro primero de Samuel, si nos vamos al libro primero de Samuel, en el capítulo 14, voy a utilizar esta Biblia que está aquí. Ya la cogí. El capítulo 14, el 15, perdón, dice que el Señor desecha a Saúl. Y cuando usted lee todo el capítulo 14, perdón, el 15, perdón, capítulo 15 del primer libro de Samuel, usted se da cuenta que el profeta Samuel enfrenta al rey Saúl, que fue el primer rey de Israel, ungido por el profeta Samuel, y el Señor le da una identidad a Saúl y le dice: tú eres el rey. Dios le encomienda algo que haga a Saúl, pero Saúl desecha esta palabra y hace lo que él considera que está bien. Ahí en el capítulo el Señor le dice: mata a todos, a las mujeres, a los hombres, a los jóvenes, a los de pecho, a los asnos, las vacas, las ovejas, a todo. No dejarás nada vivo. Y Samuel, queriendo ser mejor que Dios, escuche, pierde su identidad desobedeciendo a Dios, y el Señor lo desecha. Deja vivo al rey de Amalek, a Agag, rey de Amalek. Deja vivo lo mejor de las ovejas. Y cuando Samuel confronta a Saúl con lo que él hizo, Saúl, en vez de reconocer, escuche, y aquí es donde se pierde la identidad, Saúl, en vez de reconocer, él justifica lo que él hace. Amén. ¿Cómo sé yo cuando una persona perdió su identidad? Y hablo de las personas que están en la iglesia. No estoy hablando de las que están allá afuera, de la reja para afuera. Estoy hablando de los que se congregan, de los que han recibido al Señor, de los que leen la palabra, de los que aceptaron a Jesucristo en su corazón, de los que recibieron el Espíritu Santo, de los que se arrepintieron de sus pecados. Amén. Estoy hablando a esas personas. Amén. ¿Cómo sé yo? Porque uno les dice: hermano, no estás viniendo al culto. Y esta persona dice: pastor, pero yo estoy orando en mi casa. Usted sabe esa respuesta que contiene. Yo le voy a traducir lo que la persona me está diciendo. Me está diciendo: pastor, no necesito congregarme porque en mi casa Dios me escucha mejor que allá en la iglesia. Y me responde: es más, me siento mejor orando en mi casa que yendo a la iglesia. Ignoramos ese versículo que dice: no os dejéis de congregar como algunos tienen por costumbre. Amén. Y creemos, escuche, perdemos la identidad y creemos que haciendo las cosas en nuestra propia sabiduría, en nuestra propia opinión, estamos haciendo las cosas bien. Amén. Así es. El pueblo de Dios en este año, en esta década, en este tiempo de unos 20 años para acá, es un pueblo sin identidad. Amén. Le voy a decir algo: la única identidad que los evangélicos tienen es la vestimenta. Así es. Así Y es de lo único que pueden hacer alarde. Le voy a decir por qué. Porque es lo único que defienden a capa y espada. Así es. Y el Señor les dice a los fariseos: ustedes cuelan el mosquito, amén, pero dejan pasar lo de mayor valor. Y se forman unas tremendas trifulcas de que si el largo de la vestidura, que si la manga es larga o corta, que si los zarcillos son buenos o son malos, son de Dios o no son de Dios, que si la ceja, que si el pelo. Y esa es la única identidad que usted cree hoy que tiene un evangélico. Pero no se fijan si aman a su prójimo como a sí mismo. Amén. No se fijan si están siendo de testimonios en la cuadra, y en vez de verte a ti, al que ven es al Señor Jesucristo en tus actos. Amén. ¿No eres tú un testimonio vivo de lo que Dios hace? ¿Te relacionas tú con las personas de tu cuadra?
Los saludas desde que sales a la puerta de la calle y tienes una comunión también con todos tus vecinos. Te tienen como un referente en un caso de un problema, para contarte el problema, para que ores, o para que ores por sanidad, o para que ores por liberación, o te tienen en poco y te vituperan por la sencilla razón que no has tenido en cuenta lo que es amar a tu prójimo como a ti mismo. Amén. El pueblo de Israel en ese tiempo había perdido la identidad. Y si usted pasa al siguiente capítulo, al capítulo 16, usted se da cuenta que el Señor idea un plan para devolverle la identidad al pueblo. El Señor le dice a Samuel: ve a Isaí de Belén, porque me he provisto por rey. Escuche, Samuel va a hacer algo. Samuel va a ungir un rey, pero él no sabe cuál es el rey. Samuel también estaba cayendo en eso, porque el rey había sido desechado, y cuando la cabeza está mal, todo el cuerpo está mal. Amén. Cuando los que dirigen están mal, Amén. todos los que le siguen están mal. Amén. Cuando te da fiebre, ¿dónde te toman la temperatura? Y yo hago una pregunta. La temperatura se te sube a la cabeza y ahí es donde más daño. Convulsionas. ¿Sabías tú eso? Cuando la cabeza está mal, el resto del cuerpo está mal. Pastores que se quedaron por allá en la década de los 80 predicando que solamente ver televisión es pecado, que ir al cine es pecado, que la vestimenta es pecado, que los aretes son pecado, cuando hoy en día, mi hermano, un niño coge una tablet y la maneja mejor que usted. No estamos en tiempo de medir el largo de la ropa. Estamos en tiempo de medir nuestros actos, que estén llenos del Espíritu Santo. Aleluya. ¿Y sabe algo? Me llama la atención del capítulo 15, 16, perdón. Me llama la... léase el 15, el 16 y el 17 en su casa. Se lo dejo de tarea. Pastora, revise la tarea. Okay. Amén. Y usted se dará cuenta que cuando Samuel entra a la casa de Isaí, reúne a sus hijos, escuche, para una comida. Y el Señor no le ha dicho a Samuel a quién va a ungir, pero se presenta el primer hijo y Samuel sale en su propia prudencia y dice, escuche, Samuel es un hombre de Dios. Si usted lee la palabra, todo el libro de Samuel, usted se da cuenta que donde habla de Samuel siempre habla de un hombre de Dios intachable. Pero hasta los hombres de Dios también quitan su mirada del Señor por un momento y la ponen en el hombre. Amén. Así que no se me crea más santo que Dios. Gloria a Dios. Amén. Cuando Samuel ve el primer hijo de Isaí y dice, ciertamente, así con voz del profeta, ciertamente delante de Jehová está su ungido, aleluya. Y empezó a hablar en lenguas, así como hablan los pastores. Ahí está el nuevo rey de Israel, no me equivoco. Y el Señor le dice, cállate la boca, que yo no te he dicho que unjas a ese. Y ya había cogido el cuerno con el aceite y ya iba orondito a ungir al primer hijo de Isaí. Y si el Señor no lo detiene, lo unge. Sí, Señor. ¿Cuántas veces no cometemos errores porque a nosotros no nos parece o porque a nosotros nos parece? No importa, yo vine aquí a predicar la palabra de Dios, no importa que usted no me diga amén. Aleluya. Hoy el Señor le está quitando la venda de los ojos para que vea. Amén. La venda del entendimiento para que salga de ese oscurantismo bíblico. ¿Sabe qué? El evangélico del común no lee palabra, repite Lo que escucha. lo que oye. Te vas a YouTube y te sientas y escuchas a fulano, sutano, mengano, perenceja, la otra, y ya tú crees que tú sabes palabra. Usted lo que sabe es gritar. Amén. Así es.
Porque pensamos, oiga, pensamos que en los gritos está la unción. ¡Y ahora! Ahí está la unción, ahí está. ¡Fuego, fuego! ¡Ah! La bulla. ¡Ah! ¡Ah! Y se vuelve esto un show. Y quiere que te diga algo. Pasaron todos los hijos de Isaí, los 7, y no estaba el rey. Oh, santo. Samuel entendió que ahí estaba pasando algo y le dijo a Isaí, son estos todos tus hijos, porque no comeremos hasta que no pasen todos. Isaí le dijo, oye, ¿sabes qué? Sí, yo tengo otro pelado, pero está por allá atrás en el monte. Yo que vivo en el monte, yo sé lo que es eso, porque el que vive en el monte huele a feo, está mal vestido, no está preparado, no tiene cara de rey, no tiene pinta de rey, no habla como rey, no se viste como rey, no actúa como rey, pero Dios lo está probando en el monte para levantarlo como rey. Aleluya. Gloria a Dios. Te lo dije, que Dios te iba a quitar hoy la venda de los ojos y el entendimiento. Hoy vas a salir por esa puerta botando fuego de verdad y gritando menos que antes. Amén. Hoy se te va a quitar la gritadera esa. Detesto el evangélico que grita. Aleluya. Aunque yo grito, pues. Amén. Hay mucho show en el altar. Y entonces le trajeron a David. Ven acá, mijito. Ven acá. Ven. Llegó David. Ven para acá. No tenía pinta de rey. Hediondo oveja, monte, allá leña. Yo que vivo en el monte sé lo que es eso. Y los hermanos se quedaron. Oye, ¿tú crees? ¿Tú crees que ese es el rey? Del otro, ¿ves? Y Elías que alza pesa y tira pecho y todo, y pelea, y yo también, y entonces, David, rey, amanecerá y veremos. ¿Cuántas veces Dios no te ha dicho lo que va a hacer contigo y tú no le has creído? ¿Cuántas veces Dios no te ha dicho lo que va a hacer contigo y coges la palabra del Señor y la pisas con tus pies y viene otro y también te la pisa? Y es hora que esa palabra la recojas del piso, la limpies y empieces a pegártela en el corazón porque tú eres un rey. Gloria a Dios. Amén. Escucha, Samuel derramó el aceite que tenía en el cuerno sobre David. ¿Y qué pasó? Nada. Todo siguió igual. David, chévere y tal. Oye, qué bueno que me tuvieron en cuenta. Vamos a comer. Tenía rato que no participaba de un banquete. Si te han rechazado, es Dios quien te promociona. Aleluya. Si te han cuestionado en tu ministerio, es a Dios a quien tú tienes que agradarle, no al hombre. Amén. Y yo quiero que sepas algo, que en el lugar donde yo estoy, yo soy pastor por encima de las lenguas de los que me critican. Aleluya. Porque bastante que me critican. Y pregúntame si a mí me importa. ¿Sabes por qué? Porque yo tengo mi identidad definida. ¡Aleluya! Y a mí no me define lo que la gente diga. ¡Gloria A mí me a Dios! define lo que me dijo Dios que yo iba a hacer. Aleluya. Amén. Es hora de dejarte de preocupar por lo que la gente dice. Que digan lo que ellos van a hablar porque sí y van a hablar porque no. Totalmente. Estaba yo en la plaza del pueblo conversando con dos jóvenes y una joven me dice, pastor, ya se dio cuenta que está en Bermuda. Y yo le dije, ¿y? En Bermuda sigo siendo pastor. Amén. Y esta noche tengo una campaña y Dios me va a usar. Aleluya. Yo no voy a dejar de ser pastor por ponerme una bermuda. Se rieron, entendieron el mensaje y me dijeron, pastor, así es. Sálgase de esa cuadrícula mal llamada pentecostal, que de pentecostal no tiene nada. Pregúntale a un pentecostal qué significa pentecostal y verás a ver tú que no te lo define, porque pentecostal era la fiesta de la cincuentena y por eso era que todos estaban reunidos ese día. Y la lengua fue por testimonio, pero a los incrédulos que venían de los otros países. ¿Sabía usted eso?
Porque más adelante también se derramó el Espíritu Santo y nadie habló lengua. Ay, 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 te tumbé la teología. Y entonces, pastor, ¿cómo sé yo? Porque a mí me enseñaron que el don de lenguas, el hablar en lenguas, era la única seña que yo tenía del Espíritu Santo. Váyase al libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22, dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, fe, bondad, mansedumbre, benignidad, templanza, que contra tales cosas no hay ley. En otras palabras, cuando tú tienes el Espíritu Santo, lo primero que tú tienes que mostrar es cambio. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces hoy tenemos cristianos prefabricados. Se aprenden 4 mensajes en YouTube. De fulano, sutano, de la muchacha esta y de la otra. Ya. Se lo saben de memoria. Le han copiado hasta las mismas muletillas. Así es. Se las copiaron. Si el otro dice listen, ellos también dicen listen. Si el otro dice paro, sigo, entonces ellos también dicen paro, sigo. Aló. Si el otro dice aló, entonces usted dice aló. Si el otro dice fuego, entonces usted también fuego. Se ha perdido la identidad y hemos copiado la identidad de otro. Aleluya. No estamos buscando el mensaje que Dios me va a dar a mí, sino que estoy tomando el mensaje prefabricado y lo estoy trayendo para acá, porque así es más fácil. Pero con David Dios estaba haciendo algo diferente. Allá en el monte. Y como la identidad se había perdido, escuche, vamos a leer en el versículo primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 4. ¿Qué pasó como consecuencia de la pérdida de identidad? Ya lo vamos a ver. Porque las consecuencias vienen. Saúl fue desechado, pero las consecuencias no vinieron enseguida. Eso tomó su tiempo. David también fue ungido y no pasó nada. También tomó su tiempo. David era pastor de ovejas, pero ya aquí ya David deja de ser pastor de ovejas. Y aquí es donde usted se va a dar cuenta qué era lo que estaba pasando con David mientras pastoreaba las ovejas. Escuche, el 4. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, de Gat, y tenía de altura 3 metros y medio. Váyase al 8. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga a mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. ¿Oyendo quién? ¿Y quién era Saúl? ¿Y todo qué? Estas palabras del filisteo, ¿sé qué? ¿Y por qué? Ay, ay, ay. Y tuvieron gran miedo. Yo le voy a decir por qué. Porque perdieron la identidad. Amén. Se les olvidó quiénes eran. El que tenía la espada, escuchen, en aquel entonces había escasez de metal. Los filisteos habían acaparado todo el metal. Ellos eran quienes cobraban por afilar las hoces para poder arar la tierra. Y Saúl era el único que tenía la espada. ¿Quién era el que tenía la obligación de ir a enfrentar al filisteo? ¿Y por qué no lo hizo? Ahí está la respuesta.
se ha ganado usted 100 millones de pesos. porque Saúl le creyó las mentiras al diablo, a la gente que empezó a decir allá en el capítulo 14, 15, que le decía: hey Saúl, pero las vacas están gordas, vamos a perdonarla. Hey Saúl, mira esa oveja está gordita, ¿para qué la vamos a matar? Ay, tú eres bobo, vamos a llevárnosla para el campamento y le ofrecemos una al Señor y nos quedamos con el resto. Hey, pero ¿sabes qué? Esos asnos están vigorosos, vamos a llevárnoslos para el campamento y los ponemos a cargar. Hey Saúl, estamos como barro de comida, de carne, vamos a llevarnos estos animales. Hey Saúl, estamos barro de caballos, de asnos, vamos a llevarnos estos asnos. Hey Saúl, ¿sabes qué? Vamos a perdonarle la vida a Agar, rey de Amalek. El mal no tiene la culpa. Y ahí entre chance y chance el diablo se te va metiendo y cuando vienes a ver, estás hasta el cuello. Sin identidad, ya no eres ni cristiano. Y te voy a decir una cosa: cristiano que se devuelve para el mundo, ni el mismo diablo lo recibe. Se va a burlar de usted. Así es. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Pastor, ¿y eso dónde está? Búsquese la historia de Sansón allá en el libro de los Jueces, para que vea usted cómo terminó Sansón, como un asno dando vueltas en un molino. Así es. Escucha, y cuando ya al final se querían burlar de él, y dijeron: tráiganos a Sansón para burlarnos de él, el fuerte de Israel. Y ya en últimas, ya al final, Dios le permitió que el Espíritu Santo volviera sobre él. Y ese día se agarró de una columna y mató más filisteos, se suicidó. ¿Pero por qué? Porque ya había perdido el Espíritu Santo. Y así hay personas que están haciendo todo como cuando usted está apostando y le queda el resto. Ya están jugando con el resto. Esto es todo lo que tengo, ya. Se acostumbran es al milagro. Ay, Dios me pagó la luz este mes, entonces que me la pague el otro mes también. Así es. Oye, ¿por qué no trabajas y ahorras para que puedas pagar la luz en diciembre, en enero, en febrero? ¿Por qué te acostumbras a eso? Esa es la vida del cristiano. Yo voy a coger esa olla de presión fiada. El Señor me dará para pagar. Oye, no seas irresponsable. Si no tienes cómo comer bien, vas a tener ahora para pagar una olla de presión. Amén. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Pero el evangélico es así: somos buenos para el show. Y entonces tienes el descaro cuando te van a cobrar de ponerte bravo y maldecir al que te cobró lo que te entregó. Amén. ¡Qué vergüenza! Y entonces después lo mandas a arrepentir porque es un hijo del diablo. Con todo el respeto te voy a decir algo: si tú haces eso, el hijo del diablo eres tú. Amén. Aleluya. ¿Aló? Gloria a Dios. Oye, este pastor no tenía cara de pastor y míralo con lo que salió hoy. Amén. Váyase ahí mismo en el capítulo 17, en el versículo 16, y mire lo que dice: venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante ¿cuántos días? Ay, ay, ay. 40 días. Tiqui tiqui en la mañana y tiqui tiqui en la tarde. Oye, aquí en el campamento no hay un evangélico que se levante a deshacer las obras del diablo. De donde yo vengo, la maldad abunda por deporte. Echar a perder un hijo tuyo con una oración contraria, con una maldición, eso es deporte allá. Y yo me le paré en la raya con ese poco de gente y le dije: ¿sabes una cosa? Y no lo digo con prepotencia, lo digo porque yo tengo mi identidad definida. ¿Sabes una cosa? Le dije: ¿sabes algo? Los brujos son los que me tienen que tener miedo a mí, porque es que yo no estoy trabajando con ningún santo ni con ningún demonio. Yo estoy trabajando con el que los venció a todos en la cruz del Calvario. Resucitó al tercer día, exhibió públicamente a las potestades, a los principados, a todos. Es más, te voy a decir algo: por su llaga ya yo he sido sanado. Y dice la palabra que yo comería cosas mortíferas y que nada me hará daño. Aleluya. Cuando tú tienes en claro quién eres tú en Dios,
A ti nada te puede tocar. Aleluya. Y si te toca es porque Dios lo permite. Y si Dios lo permite es con un propósito. Amén. Le hace el libro de Job, se da cuenta que lo que le digo es verdad. Ahí como Saulito ya había perdido la identidad, ese demonio salía en la mañana y lo atormentaba. Y salía en la noche y lo atormentaba. ¿Y quieres que te diga algo? No era la primera vez que Saúl era atormentado por un demonio. Si te devuelves al capítulo anterior, dice la palabra que un espíritu inmundo de parte de Jehová lo visitaba y lo atormentaba. Amén, así es. Hay cosas que te están pasando porque tú mismo te las buscaste. Y el demonio ahora está haciendo barrejobo porque tú fuiste el que le abriste la puerta. Amén. Y si es Dios el que te levantó el enemigo, el que te puso un demonio ahí, ¿qué voy a reprender yo? Le voy a reclamar, ay Señor, ¿por qué le mandaste ese demonio aquí a estas personas? Amén. Cierto que nunca te habían predicado así, ¿verdad? ¿Ah? ¿Cierto? Pues de ahora en adelante vas a empezar a crecer porque me vas a ver mucho más por aquí. Amén. Con el favor de Dios. Aleluya. Vas a crecer. Tú eres quien define la situación de las cosas. Amén. Tú eres el que le pones el tiempo a la tormenta. Tú eres el que decide hasta cuándo. Amén. Gloria a Dios. Y sigue diciendo la palabra. Vamos a continuar para no demorarlos tanto. En el versículo 23. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, del filisteo de Gat, salió entre la fila de los filisteos y habló las mismas palabras. ¿Y las oyó quién? David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían. ¿Por qué qué? Porque Saúl estaba mal. El rey Saúl estaba mal y la gente también estaba mal. Y a cada uno de los de Israel decía: ¿no has visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre de Israel. El 26. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el qué? El oprobio de Israel. En otras palabras, ¿qué harán al que le devuelva la identidad al pueblo de Israel? Porque, y miren cómo se refiere David al oprobio. ¿Quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? David no veía un gigante, David veía un filisteo incircunciso, y David no veía un pueblo temeroso. David veía en Israel los escuadrones del Dios viviente. El único que tenía la identidad verdadera dada por Dios era David. Amén. David era el único que tenía un espíritu diferente. ¿Y usted por qué dice eso, pastor? Porque era el único que hablaba diferente. Amén. Cuando tú tienes un espíritu diferente, tú marcas la diferencia. Tu Aleluya. espíritu sobresale, tus palabras sobresalen, pero no porque gritas y peleas, sino porque tienen sabiduría. Amén. ¿Aló? Aleluya. Y sigue diciendo el versículo 42. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho, rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. ¿Le cayeron las maldiciones a David? Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Miren lo que David no lo maldice.
David no le dice, oye perro infeliz, grandote, desgraciado, ¿qué es lo que te pasa a ti? Tú no me respetas. No. Ay, ay, ay. Los evangélicos somos buenos para contestar. Y no me diga que no. Porque los evangélicos cuando tenemos rabia, no sabemos unas cuantas que tenemos guardadas en el bolsillo, ¿verdad? Y las sacamos. Ay, no me mira así que es verdad. Ah, bueno, eso pasa allá en Remolino, aquí no. Amén. Allá sí pasa bastante, aquí no. Amén. Pero es así, mi hermano. Hay que bajarse de esa nube, de esa cajita de cristal, donde creemos que los evangélicos son perfectos. Mentira. Amén. Yo le digo a la gente de mi iglesia, de mi congregación, yo le digo, hermano, si usted me subió en un pedestal, bájeme de ahí. Porque estoy muy alto. Yo soy un ser humano igual que usted. Que Dios me guarde de caer, de decepcionarlo, pero puedo decepcionarlo en algo. Así que bájeme de ahí, porque si lo decepciono no le voy a dar tan duro. Amén. Vamos a salirnos de ese ropaje en el que nos metieron, que nosotros somos infalibles, nosotros no cometemos pecado, nosotros no cometemos un error, nosotros no decimos nada que no convenga, nosotros no decimos mentiras. Ay, ay, ay. Yo hablo con pastores, pastor, ¿cómo le va? Bien, ajá, cuéntame, pastor, ¿y usted dónde tiene la iglesia? En tal parte. Ah, qué bueno. ¿Y cuántos miembros tiene? Pastor, tengo como 300 miembros. Voy yo a la iglesia. Ajá, pastor. No, pastor, los 300 miembros vienen por fe. Si usted no los ve porque no tiene fe, yo, gloria a Dios, este me salió más avión que todos los demás. Y confundimos la fe con la mentira. Porque eso es embuste. Así es. Tengo una casa de 2 pisos y llega usted, hermano, y la casa. No, hermano, por la fe, ya el Señor me la va a dar. Ya el Señor me lo mostró anoche en una. No, hombre, sea serio. Así es, así es. Y si fuera que de verdad el año la tuviera, pero pasan los años, vive en la misma casa, con los mismos problemas, peleando con los mismos vecinos, vistiendo con la misma ropa y no cambia. Amén. Gloria a Dios. Así es. 47, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y él os entregará en nuestras manos. Váyase al 51 ahí mismo. ¿Qué dice? Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él, sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, ¿qué hicieron? El 52. Levantándose luego los de Israel y los de Judá gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle, hasta la puerta de Cron. Y cayeron heridos los filisteos por el camino de Saharaim hasta Gad y Ecrón. Y yo te hago una pregunta: ¿y por qué antes no gritaron y corretearon a los filisteos? ¿Por qué tuvieron que esperar que David fuera el que le cortara la cabeza sin espada? Aleluya. Santo. Cuando David le corta la cabeza a Goliat, la historia es bonita, ¿verdad? Pero realmente lo que David está haciendo es devolviéndole la identidad a su pueblo y le está diciendo: hey, filisteo, miren lo que el Señor hace, y ustedes, pueblo de Israel, tomen su identidad que perdieron. Amén. Y anteriormente también tuvo una conversación con Saúl, porque David le dice a Saúl que él es el que va a pelear con Goliat. Y Saúl le dice: no, mijo, pero si tú no eres hombre de guerra, tú eres un pelado que tocas el arpa, ovejero, tú eres un campesino. Ese gigante está peleando desde su niñez. Y David le dijo: oye, ven acá, ciertamente tú perdiste la identidad por completo. Cuando yo estaba en el monte, me ponían 100 ovejitas, ¿verdad? Y en el monte hay osos y hay leones. Y cuando venía un oso o un león y me mataba una oveja, ay papi,
Ya, yo cogía el saquito este que tú ves aquí, lo llenaba de piedra. Cogía la onda y la prendía. Ah, no, esa no, la onda de la otra. Cogía la onda y los perseguía. Fuese oso o fuese león, y los mataba y le arrancaba la quijada y le quitaba a mi oveja de sus garras, porque mi bendición a mí nadie me la quita. Aleluya. Ay, ay, ay. Pero para eso hay que tener carácter, hay que tener identidad, hay que saber dónde estamos parados. Amén. En los gritos no hay unción, en los gritos lo que hay es burla. Y como te hablé de los cristianos prefabricados, hoy en día ya todo el mundo sabe hablar en lengua. Se disfraza de aleluya, llega a la iglesia disfrazado, coge su Biblia, se la pone debajo del brazo y solamente tiene que hacer así. Permítame. ¿Verdad? Y a los 3 minutos y a los 5 minutos usted es aleluya y tiene el Espíritu Santo. Hermano, para que coordine este fin de semana, ¿no? ¿Ah? Pero tú que sabes si el hermano tiene una peladita viviendo en el cuarto y está callado. Tú que sabes si el hermano sale en la noche por ahí. Valecita, ¿qué? Hacemos un yoga, dale. ¡Mono! ¿Tú qué sabes si el hermano pila, dale! ¡Ey, no, porque pila de entra! ¿Tú qué sabes? Pero aquí en la iglesia, lo que interesa en este tiempo es la fachada. Así la es. cáscara. Así. Pero no estamos viendo más allá de la muralla, no estamos viendo el fruto. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Será que me vuelve a invitar, pastor? Usted necesita tener identidad. Amén. Que marque la diferencia. Gloria Porque a si Dios. no vas a estar llorando por el mismo problema por los siglos de los siglos hasta que te mueras. Cuando no es Chane, Sebastiana, pero siempre vas a estar metido en el mismo hueco. Así es. Como dicen por ahí, el mismo infierno, pero con diferentes demonios. Pero es el mismo infierno. Y se llaman cristianos, porque tú lo ves bien vestido como cristiano, disfrazado. Yo le llamo eso disfrazado para ir a la tienda a comprar un pan. Se disfrazan la desnudez, la cuestión, el show eso que ellos arman. ¿Y cuánto valen esos aguacates? Aleluya. Varona, ¿cómo tiene la mano de guineo? Y le voy a dar un consejo: no diga varón si usted no sabe qué significa eso. Porque este muchacho, su mamá duró por lo menos 9 meses pensando el nombre y el tiempo para registrarlo, para ponerle su nombre. ¿Cómo te llamas tú? Entonces yo no le voy a decir varón, yo le voy a decir hermano Andrés. Eso es cultura y educación. Varón, varona, usted no sabe qué significa eso. Usted no sabe qué está invocando cuando usted llama al varón. Y si quiere ahorita me pregunta, yo le digo. Ay, ay, ay. Quedaron así como que. Amén, amén. Varón se le llama al primer muerto que entierran en el cementerio. Sea hombre o sea mujer. Y sirve para hacer trabajos buenos y malos. Y cuando usted llama al varón, está llamando al varón del cementerio. Usted no se llama varón. ¿Y por qué dice varón? Porque los otros aleluya también dicen ¿cómo? Varón. Así es. Yo no acepto que me llamen así. Hermano, un momentico. Mi mamá duró 1 año para ponerme mi nombre. Yo me llamo Humberto Javier. No quiero que me diga pastor, porque a mí no me hace pastor que usted me diga pastor. Llámeme hermano Javier o dígame Javier a seca. No hay problema, yo no me molesto por eso. Pero no me vuelva a decir varón. Pero cuando usted no tiene identidad, ¿usted qué sabe qué le están diciendo? Así es. Amén. ¿Cuántos fueron edificados con esta palabra? Amén. ¿Cuántos quieren orar para que el Señor
te devuelva la identidad. Póngase sobre sus pies, quiero orar por usted un momento. Yo no soy de hacer mucho show. Yo creo que la primera liberación que hay que hacer es en la mente. Y si usted necesita recibir el Espíritu Santo, lo va a recibir. Y la muestra que va a ver, ¿sabe quiénes la van a ver? Primero, su pareja. Segundo, sus hijos. Amén. Su mamá, su papá, su suegra, sus cuñados, sus hermanos, sus vecinos y los pastores. Y principalmente Dios. Y es Dios quien te va a promocionar. Cierra tus ojos ahí donde tú estás. Respira profundo. Descarga eso. La iglesia no es para tú cargarte. La iglesia es para descargar toda esa carga emocional que trajiste de la semana, del día. Aquí es donde tú vas a recibir la paz que necesitas. Y Dios hoy te está dando las herramientas. Retoma tu identidad. Devuélvete y coge la identidad que un día desperdiciaste por ahí tirándola en el suelo. Aleluya. Recógela, te dice el Señor. Amén. Cierra tus ojos ahí donde estás, levanta tus manos al cielo. Deja que sea el Espíritu Santo. Deja que sea el Espíritu Santo quien te toque, quien te llene, quien te levante, quien te hable. Deja que sea el Espíritu Santo en el nombre de Jesús quien haga de ti una obra nueva. Respira profundo ahí donde tú estás. Dale libertad al Espíritu, porque el que ministra no es el pastor, el que te va a ministrar es el Espíritu Santo. Y si tienes ganas de llorar, llora. Si tienes ganas de toser, tose. O si tienes ganas de gritar, grita, pero dale libertad a eso que tienes ahí atragantado en la garganta desde hace mucho tiempo. Si algo de ti va a salir, déjalo que salga, porque ese es el Espíritu Santo. Ese no es el pastor. En el nombre de Jesús, invoco la presencia del Santo Espíritu de Dios en esta congregación, en todos los miembros que se encuentran en este lugar, para que descienda con poder, no porque le esté dando una orden, sino que se lo estoy pidiendo al Señor por su misericordia. Así es, y los haga libre hoy de las mentiras del enemigo que le ha robado su identidad. Aleluya. Hoy en el nombre de Jesús se desprende de tus entrañas todo espíritu inmundo que ha estado en ti y te ha manipulado por tanto tiempo, que salga por tos, por bostezo, por respiración profunda, que salga ahora en el nombre de Jesús por llanto, que sea el Señor quien saque de ti todo lo que no le agrada para que tú empieces a cambiar y el Señor te devuelva la identidad hoy. Lo que te lleva a cometer pecado, lo que te lleva a hacer lo que no quieres hacer, hoy en el nombre de Jesús sale de ti por el poder de la palabra de Dios. Se desprende de tus entrañas todo despojo inmundo de Satanás y de las tinieblas. En el nombre de Jesús. Ahí están saliendo los demonios. En silencio y sin hacerle daño a nadie. No le permito al diablo show en esta congregación. Salen todos por bostezo, por respiración profunda. Salen todos los espíritus inmundos alojados. Ahí están saliendo. En el nombre de Jesús. Ahí están saliendo. Enfermedades que se iban a presentar ahora, quedan sin poder. Las desautorizo a todas. Las desautorizo en el nombre de Jesús. Y por el poder de la palabra de Dios. Cánceres quedan cancelados. Tumores, miomas, fibromas. Ahora se secan así como se secó la higuera. En el nombre de Jesús. Toda enfermedad maligna ahora queda sin poder, sin autoridad. Ahora, saliendo, por el poder de la palabra de Dios. Lo que te habla la mente, lo que te pone a hablar con los pensamientos hasta las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, y te despiertas a las 5 y sigues hablando con el mismo pensamiento, con el mismo problema. Lo que no te deja dormir, lo que te robó la paz, se va de ti hoy en el nombre de Jesús. En el nombre poderoso y el Señor te devuelve la paz con su Santo Espíritu. Por el poder de la palabra de Dios. Por el poder de la palabra. De tu cervical se desprende la serpiente Kundalini. Todo espíritu de laxidia, de suciedad, de impureza, de inmoralidad sexual. Todo pensamiento inicuo. Ahora en el nombre de Jesús. Y por el poder de la palabra de Dios. Respira profundo por última vez. Y levanta tus manos al cielo y deja que el Señor sea quien te llene de paz. Cuando Dios creó a Adán, sopló sobre él aliento de vida. Espíritu es neuma y neuma significa aire.
Cada vez que respiras, escucha, estás enviando oxígeno a tu sangre y tu sangre la lleva al cerebro y tus neuronas se oxigenan. Y ahí está siendo renovado, ahí está siendo libre. En el nombre de Jesús. Gracias te doy, Padre, por esta congregación. Gracias por todo lo que estás haciendo. Gracias, Señor, por las personas que allá nos están viendo y están recibiendo un toque muy especial del Espíritu Santo. Gracias te doy, Dios amado, porque tú eres bueno y porque tienes misericordia de todos los que de corazón contrito y humillado te buscamos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y amén. Denle un aplauso a Dios, gozoso.